Los Bentley siempre han sido arrebatadores, siempre han tenido estilo y han sido veloces. Llaman la atención, pero nunca demasiado. Son coches para gente con gusto que quiere divertirse, pero no quiere hacer ostentación de su riqueza. Ya se hayan fabricado para la velocidad o para el glamour, los Bentley son coches que piden a gritos que se les conduzca. Grandes coches. Bentley. Bentley fue creada por un hombre de gran talento que acabó perdiendo la empresa a manos de un rival. Pero su creación se convirtió en toda una institución británica. Tras varios años convertido en un automóvil de lujo algo anticuado, el Bentley ha vuelto a sus orígenes de coche de alto rendimiento. Y parece lo más apropiado porque su fundador adoraba la velocidad y las carreras. Walter Owen Bentley nació en 1888. Su padre y su abuelo eran oriundos de Yorkshire y estaban muy orgullosos de ello. Su padre era un hombre de elevada posición económica que poseía una buena casa en Londres. El joven Walter creció rodeado de una gran familia. Fue una época muy feliz para el niño. Tuvo una infancia idílica hasta que fue enviado a un internado. Cuando era pequeño le fascinaban las locomotoras. A los 16 años, aceptó un trabajo en el fabricante de ferrocarriles Great Northern, en Doncaster, al norte de Inglaterra. Pasó 5 años aprendiendo todo lo que pudo sobre ingeniería de ferrocarriles. Pero había comenzado la era del transporte privado y Bentley no quería desperdiciar esa oportunidad. En la época en que él trabajaba en la fábrica de ferrocarriles, se estaba desarrollando la primera motocicleta como medio de transporte. Y a Bentley le interesaron desde muy pequeño la velocidad y las motocicletas. De hecho, participó en carreras de motos en calidad de simple aficionado. Por aquel entonces, ya había adquirido suficientes conocimientos de ingeniería como para llevar a cabo el mantenimiento de las máquinas y modificarlas para que fuesen más rápidas. Al final, Bentley superó la fase de las motos y se compró un coche de segunda mano con el que empezó a competir en carreras. Como le encantaba trabajar con máquinas, enseguida tuvo claro que estaba en el negocio del automóvil. Entonces tenía poco más de 20 años. Su hermano H.M. y él adquirieron su primera empresa cuando H.M. tenía 27 años y él 24. La empresa era que era un automóvil ligero francés fabricado en París. Una de las primeras cosas que hicieron fue mejorar el motor para incrementar los caballos de potencia. Eso les permitió participar en competiciones automovilísticas como escaladas de montaña y carreras por carretera. WO creía que la publicidad deportiva tendría un impacto positivo en las ventas de coches. Consideraba las carreras una forma de publicidad. Sus días de competición fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, pero ello no le apartó del negocio por completo. La Gran Guerra transformó las tácticas militares para siempre. Fue la primera confrontación entre ejércitos mecanizados. Había tanques en tierra, submarinos bajo el mar y aviones en el aire. Las cualificaciones de Bentley en materia de ingeniería captaron la atención del gobierno, que le reclutó como colaborador en el esfuerzo militar. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como ingeniero para las Fuerzas Aéreas Británicas, con la misión de diseñar motores de avión. Fabricó 2 motores rotativos Bentley, el BR-1 y el BR-2, uno detrás de otro. Eran unos motores extraordinarios, y los pilotos dependían de esos motores para volver a casa sanos y salvos.
Sus revolucionarios motores aéreos se hicieron famosos cuando se instalaron en el Sopwith Camel. Tras la guerra, Bentley volvió a centrarse en la producción de coches y las carreras. El Ministerio del Aire le había pagado mucho dinero por su trabajo fabricando motores durante la Primera Guerra Mundial y lo utilizó para hacer realidad su sueño de diseñar coches deportivos veloces. Tras la guerra, Bentley empezó a fabricar un turismo deportivo maravilloso. Un deportivo rápido, fiable y de alto rendimiento. Era un coche muy prometedor que se convirtió en la estrella de las carreras británicas de los años 20. Sus nuevos coches eran muy competitivos y pronto obtuvieron victorias subiendo montañas y ganando carreras, lo que estimuló las ventas. Para mantener el flujo de pedidos tenía que mantener también los buenos resultados en las carreras. En 1922 decidió presentar un equipo a la carrera Turing Trophy. Se llevó un equipo con 3 coches. Los 3 acabaron la carrera y obtuvieron el premio por equipos. No ganaron, pero lograron un gran éxito que les proporcionó un montón de publicidad. Muchos de sus amigos y clientes y su equipo de carreras estaban muy ilusionados con una nueva competición que había en Francia. Había oído que los locos de los franceses iban a organizar una carrera que duraba 24 horas en un sitio llamado Le Mans. Él no creía que ningún coche pudiese aguantar una carrera de 24 horas, por lo menos ninguna de los suyos. Bentley era un hombre modesto y no creía que un coche pudiese aguantar bajo esas condiciones. Uno de sus clientes, John Duff, estaba dispuesto a enfrentarse al reto por su cuenta y acudió a Bentley en busca de apoyo. Bentley le prestó al piloto de su equipo y a un par de mecánicos y le deseó buena suerte. En el último momento, sintió remordimiento y decidió viajar en el transbordador nocturno para asistir a la carrera. Y su coche terminó en 4ª posición, lo que bastó para convencerle de la viabilidad de la carrera de Le Mans. A partir de 1924, Bentley envió un equipo a Le Mans todos los años. Sus coches pasaron a identificarse con la carrera. Desde entonces, los equipos participantes estuvieron apoyados por la fábrica. Bentley logró victorias sucesivas a lo largo de los años 20 y primeros años 30. A los pilotos de Bentley se les llamaba los chicos de Bentley y se convirtieron en héroes populares. Eran aristócratas ricos y famosos que solo querían pasárselo bien. Camino de Le Mans solían detenerse en los castillos de sus amigos. Era gente que salía de sus costosas casas de Londres y se detenía primero en el castillo de Leeds, propiedad de la aristócrata Dorothy Paget, que era la patrocinadora del equipo. Vivía en el castillo de Leeds en Kent. Allí celebraban una fiesta antes de coger el barco para cruzar el canal. Conducían hasta Le Mans, participaban en la carrera, ganaban, volvían y organizaban otra fiesta. Era tan solo una parte más de sus vidas. Eran personajes extravagantes que apuraban al máximo las fiestas y las carreras. Pero cuando tenían que participar en una carrera se ponían el casco. Competían para ganar con enorme disciplina y ganaban. El jefe del equipo, Wolf Barnato, era el heredero de una fortuna de minas de oro y diamantes sudafricanos. Sentía pasión por las carreras e invertía grandes sumas en Bentley. El éxito y la celebridad de Barnato y los demás chicos Bentley ocasionó que se pusiese de moda conducir un Bentley por la ciudad. El verdadero negocio de la empresa era la fabricación de coches normales y corrientes de pasajeros. Coches de lujo, eso sí, pero no coches de carreras al fin y al cabo. No todo el mundo quería un coche normal y corriente. Barnato y los demás cogieron el mismo motor y chasis fabricado para los coches de carreras e hicieron que les diseñasen carrocerías a medida. El resultado, el Speed 6, era un coche deportivo de 6 litros, potente, veloz y de aspecto elegante. Barnato tenía un Speed 6 similar a su Corsica Coupé, que hizo famoso con el nombre de Bentley Bletran.
Confiaba tanto en su coche que apostó 150 euros a que podía conducir de Cannes a Londres más deprisa que el tren de alta velocidad francés, el Train Bleu, que unía la Costa Azul con Calais. A pesar de las malas carreteras, las fuertes lluvias, la niebla, la escasez de gasolineras y el pinchazo de una rueda, logró culminar su hazaña. El Speed 6 tenía todo lo que podía desear un conductor exigente. Querían rendimiento, así como fiabilidad y comodidad. Y por supuesto la mayoría de los compradores exigían coches cubiertos. La imagen que tenemos hoy de gente a toda velocidad en Bentley descapotables pertenece a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En la época anterior, a la gente le gustaba la seguridad. No quería mojarse cuando llovía solo por ir en un Bentley. La versión para carreras del Speed fue un intento de Bentley de mantener a raya a la competencia. Se estaban empezando a utilizar motores sobrealimentados para incrementar la potencia de los coches, pero en su lugar, Bentley prefirió diseñar motores más grandes. No obstante, tras ganar en Le Mans en 1932, uno de sus pilotos, Sir Tim Birkin, regresó convencido de que el futuro pertenecía a los coches de peso ligero y sobrealimentados. Birkin opinaba que para mantener a los Bentley a la cabeza de las carreras había que sobrealimentar su motor de 6 cilindros. El extravagante expiloto de cazas estaba decidido a salirse con la suya. Encargó un sobrealimentador y así nació el Blauer Bentley. A pesar de la reticencia de Walter Owen, fundó una empresa separada que fabricaba Blauer Birkins. Y en 1930 convenció a su compañero de equipo, Wolf Barnato, cuyo dinero mantenía a flote a Bentley, para que financiase la fabricación de 50 coches sobrealimentados de 4 y 4,5 litros para poder cumplir con los requisitos de participación en las 24 horas de Le Mans. El equipo Bentley de 1939 estaba formado por una mezcla de coches sobrealimentados y Speed 6. Cada coche tenía que jugar un papel. El enemigo principal del Speed era el temible y veloz Mercedes SSK del equipo alemán de Rudolf Caracciola. Walter Owen decidió colocar a Birkin, el antiguo combatiente aéreo británico, y su nuevo Blauer superrápido contra Caracciola. Dio instrucciones a Birkin de que apretase el acelerador hasta el fondo desde la bajada de bandera. Su misión era provocar a Mercedes a que le siguiese hasta que uno de los dos se estrellase o se averiase. Ambos coches batallaron durante horas y al final se estropearon los dos. Pero el plan de Bentley dio resultado. El mismo coche que había ganado en 1929, un Speed 6, volvió a alzarse con la victoria. Barnato le proporcionó a Bentley su quinto y último triunfo en Le Mans. Tras esa victoria en Le Mans, Walter Owen decidió retirarse de las carreras. La era Bentley había llegado a su fin. El glamuroso Blauer Bentley se ha convertido en uno de los coches más carismáticos y codiciados jamás fabricados. Pero la decisión de fabricar 50 de ellos para clasificarse para las 24 horas de Le Mans seguramente aceleró el declive de Bentley. Y aunque la fabricación del Blauer constituyese un despropósito, en realidad existían otros factores que estaban perjudicando a la empresa. Para empezar, Bentley siempre andaba escaso de capital. Nunca tuvo el privilegio de contar con una gran fortuna familiar que le respaldase en los tiempos difíciles. A finales de los años 20, y sobre todo a partir de 1929, la recesión económica mundial comenzó a pasarle factura. Ya saben lo que ocurrió en Wall Street y que sus efectos pronto se propagaron por Europa y especialmente en el Reino Unido. La demanda de coches de lujo empezó a disminuir. La empresa Bentley quebró porque su principal socio capitalista, el capitán Wolf Barnato, famoso por sus minas de diamantes sudafricanas,
recibió el consejo de sus asesores financieros de que no invirtiese más dinero en Bentley y de que consolidase sus activos para hacer frente a la recesión que se había sentido casi tanto en Londres y Sudáfrica como en Nueva York. La empresa se hundió y un liquidador tuvo que vender todos sus activos. Los rumores del destino de Bentley comenzaron a propagarse. Los círculos bien informados se enteraron de que Bentley se había ido al garete. Se esperaba que la adquiriese Napier y que Walter Owen Bentley se fuese a trabajar para su rival. Creo que Napier tenía muchas ganas de hacerse con Bentley y tener a Walter Owen en nómina con el objeto de diseñar un nuevo coche de lujo. Y el propio Bentley contaba con que sucediese así. Napier esperaba comprar los activos de Bentley en una próxima audiencia. En la audiencia, un procurador se puso en pie, afirmó representar al Fondo de Inversión Británico Central y ofreció mucho más dinero. El administrador judicial dijo que no iba a abrir una subasta, pero al final lo hizo y concedió a ambos pujadores unas horas para presentar sus ofertas finales. Al final, el Fondo de Inversión Central Británico se adjudicó la empresa. Poco después, la mujer de WO descubrió que esa empresa, ese fondo de inversión británico o lo que fuese, era en realidad un testaferro de Rolls-Royce que se había apoderado de Bentley. Walter Owen Bentley se quedó traumatizado. Rolls-Royce sabía que si Bentley y Napier se aliaban, se convertirían en un serio competidor. Por eso creo que su principal motivo para hacerse con Bentley era evitar que Napier se apoderase de ella. Junto con la empresa, Rolls-Royce se hizo con los servicios de su presidente Walter Owen Bentley, que por primera vez tuvo que acostumbrarse a recibir órdenes. No estaba al mando de su propia empresa. Rolls-Royce cerró las fábricas de Cricketwood, al norte de Londres, y absorbió la marca Bentley dentro de su propia gama de coches. Existían dos modelos. El primero era el Bentley de 3,5 litros y el segundo, desarrollado a mediados de los años 30, el 4,25 litros. Ambos se basaban en el mismo concepto, pero se creó el 4,25 porque la gente quería que sus coches tuviesen carrocerías más pesadas, como habían hecho con los Bentley en los años 30. Las carrocerías más pesadas necesitaban mucha más potencia para moverse. Se hicieron famosos como berlinas rápidas y cómodas por derecho propio. Fieles a la tradición de Bentley y también a la de Rolls-Royce, estaban dotados de un alto rendimiento. Superaban a un Bugatti y a casi cualquier otro coche de su categoría. Eran muy silenciosos. Se definieron y se promocionaron con mucho éxito como deportivos silenciosos. Como la mayoría de los coches clásicos de esa época, no podían adquirirse con carrocería en la fábrica. Las carrocerías las diseñaban una serie de fabricantes de carruajes como Mulliner, Parkworth, Gurney Nattin y Van Damme Plas, que crearon toda una gama de coches muy distintos entre ellos. Tras la Segunda Guerra Mundial se empezó a fabricar tanto los Bentley como los Rolls-Royce en la antigua fábrica de motores de avión de la empresa en Crewe, en Cheshire. Hoy en día los Bentley siguen fabricándose allí. El primer Bentley de Crewe fue el Mark VI. Fue también el primer Bentley que la fábrica entregaba con carrocería. En los años 50 el modelo de Bentley más deseado era este Continental tipo R. El veloz Continental era tan potente y resistente como para alcanzar velocidades de 160 km por hora. Su aspecto elegante garantizó que el Continental acabase convirtiéndose en un clásico. En los años 60, los Bentley se habían convertido en Rolls-Royce con un radiador y una insignia distintos. En los años 80 se produjeron varios intentos para resucitar la herencia de competición en carreras de Bentley.
El Mulsanne con motor turbo, bautizado con el nombre de un tramo famoso del circuito de Le Mans, empezó a revivir la leyenda del Bentley. Creo que lo que ocurrió fue que aunque en los años 60 y 70 el Bentley se había convertido en realidad en un coche de ingeniería Rolls-Royce bajo la marca Bentley, la empresa se dio cuenta de que podía utilizar la leyenda de Bentley como una herramienta de marketing para diferenciarlo. En los años 90 la empresa matriz Rolls-Royce atravesó un mal momento. Al igual que Bentley en los años 30 ya no resultaba competitiva y acabó poniéndose en venta. La lucha para apoderarse de una de las marcas más prestigiosas del mundo desencadenó una guerra de intrigas entre pretendientes rivales. La oferta ganadora de BMW resultó superada por una oferta de última hora de Volkswagen cifrada en 600 millones de euros. Mientras el mundo felicitaba a la vencedora, Volkswagen descubrió que no se había alzado con el premio. El nombre de Rolls-Royce y el logo de la RW pertenecía a la división aeroespacial de Rolls-Royce, que se había escindido de la empresa principal en 1971. Esta división se decantó por BMW y Bentley terminó en manos de Volkswagen como premio de consolación. El primer Rolls-Royce diseñado por BMW apareció en 2003. Era un coche de ultralujo con motor V12 al que se llamó Phantom. A muchos críticos no les gustó su diseño. El objetivo era fabricar 1000 unidades al año a 250.000 euros la unidad. Pero costó venderlas por culpa de su diseño. Los aficionados a los coches se preguntaron si Volkswagen cometería el mismo error de diseño con el nuevo Bentley. Today then, I'm proud to announce the name for this new generation Bentley. The Bentley Continental GT. Era espectacular. Era todo lo que Walter Owen Bentley habría deseado que fuese un coche. Recibió grandes alabanzas de la crítica en todo el mundo. Por supuesto, el Continental GT no podía limitarse a ser un nuevo Bentley. Tenía que ser el Bentley que iba a influir a toda una generación venidera y proyectar los valores de la marca hacia el futuro. El Continental GT combina el rendimiento de un supercoche con la comodidad que solo puede ofrecer una berlina. Acelera de 0 a 100 en menos de 5 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 288 kilómetros por hora. Creo que podemos atraer tanto a los compradores de deportivos como a los compradores de berlinas y cupés de lujo que hay en el mercado. Con el nuevo Continental GT, Bentley regresa a la edad de oro de los años 20 y las famosas 5 victorias en las carreras de Le Mans. Recupera los valores deportivos de la marca, los coches potentes que lo conectan con su herencia de competición, a la vez que sigue siendo muy lujoso. Creo que es allí hacia donde nos dirigimos con este coche y con los que vengan después. Bentley regresó a Le Mans y obtuvo el primer y el segundo puesto en 2003, justo antes de que la empresa lanzase el nuevo Continental GT. Aunque los nuevos modelos copaban los titulares, la gente seguía sintiendo afecto por los clásicos fabricados cuando mandaba Walter Owen Bentley. Walter Owen Bentley fabricó unos 3.000 coches, de los cuales unos 1.000 continúan en funcionamiento por todo el mundo. Y cuando se conduce uno, se es consciente, por muy poco de mecánica que se sepa, de que se está conduciendo algo especial y único. Creo que ser consciente de todo lo que se ha heredado es un elemento muy importante. Hay quien dice que los Rolls-Royce son para admirarlos y los Bentley para conducirlos. En cualquier caso, se trata de coches que continuarán entusiasmándonos durante muchos años más.